Guadalupe caminaba por el camino de tierra con los pies lastimados y el corazón destrozado. El sol ya se estaba ocultando cuando vio la silueta de la mansión abandonada aparecer entre los árboles. Decían que ese lugar llevaba más de 30 años cerrado, que nadie se atrevía a entrar, que algo había quedado guardado ahí dentro. Ella ya no tenía nada que perder. Su marido la había traicionado, humillado públicamente y huido con otra mujer llevándose todo lo que era de ella. La comunidad entera la miraba con lástima o desprecio. Guadalupe estaba sola, sin dinero, sin rumbo, y esa mansión era su última esperanza. Las ventanas estaban rotas, la vegetación había cubierto las paredes, y un silencio pesado flotaba en el aire. Cuando empujó la puerta principal, ésta crujió como si estuviera gritando de dolor. Ahí dentro, todo estaba cubierto de polvo y olvido. Muebles antiguos, fotografías amarillentas, objetos detenidos en el tiempo. Pero había algo diferente ahí. En el segundo piso, una puerta se destacaba de las demás. Estaba cerrada con cadenas gruesas y un candado oxidado. En la madera, un símbolo estaba grabado, como si estuviera esperando a alguien específico. Guadalupe sintió un escalofrío. Algo dentro de ella susurraba que detrás de esa puerta estaba la respuesta que buscaba. Pero, ¿qué podría haber en un cuarto sellado por décadas? ¿Por qué esa puerta era la única cerrada con tanta fuerza? ¿Y por qué sentía que ese lugar, de alguna forma, la estaba esperando exactamente a ella? Lo que Guadalupe no sabía era que lo que estaba guardado ahí no era solo un secreto. Era un legado que cambiaría su vida para siempre. Un legado dejado por una mujer que, al igual que ella, conoció el dolor de la traición y decidió transformarlo en esperanza. Pero antes de descubrir qué había detrás de esa puerta, Guadalupe necesitaba entender quién era la mujer que dejó ese misterio y por qué eligió guardarlo de esa forma. Si quieres saber qué encontró Guadalupe detrás de esa puerta sellada, no te vayas de este video. Te prometo que lo que vas a descubrir te va a emocionar profundamente. Dale like, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque esta historia te va a cambiar la forma de ver las segundas oportunidades. Ándale, quédate conmigo. Para entender por qué Guadalupe llegó hasta esa mansión abandonada, tenemos que regresar unos meses atrás, a cuando su vida, aunque simple, todavía tenía sentido. Guadalupe, a quien todos llamaban cariñosamente Lupita, tenía 35 años. Vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Era el año 1952, y la vida en esos lugares era tranquila, lenta, regida por las tradiciones y el respeto a las costumbres. Lupita era costurera. No una costurera cualquiera, mija. Era de esas mujeres que bordaban con el alma, que transformaban telas simples en verdaderas obras de arte. Sus manos creaban vestidos para las quinceañeras del pueblo, manteles para las bodas, ropa de bebé para los bautizos. Cada puntada llevaba su corazón. Las familias importantes de la región la buscaban. Doña Mercedes, la esposa del doctor del pueblo, siempre le encargaba sus vestidos. Don Aurelio, dueño de la tienda más grande, le pedía que le hiciera los trajes para sus hijos. Lupita trabajaba desde temprano hasta tarde, con la máquina de coser que había heredado de su madre en la pequeña habitación que usaba como taller. Vivía en una casa modesta de adobe y madera, con un patio donde crecían bugambilias y un pequeño huerto donde cultivaba tomates y chiles. No tenía lujos, pero tenía dignidad. Tenía su trabajo, su reputación, su lugar en el mundo. Guadalupe estaba casada con Esteban desde hacía 12 años. Se habían casado cuando ella tenía 23, él 25. Esteban era comerciante de granos. Viajaba seguido a la ciudad para comprar maíz, frijol, trigo, y luego los revendía en el pueblo y las rancherías cercanas. Era un hombre respetado, de buenos modales, siempre bien vestido, siempre con una sonrisa para los vecinos. Al principio, su matrimonio había sido bueno. Esteban la trataba con cariño, le traía telas bonitas de la ciudad, le contaba historias de sus viajes. Los domingos iban juntos a misa, paseaban por la plaza, tomaban un refresco en la tienda de don Aurelio, pero había algo que ensombrecía su felicidad.
algo de lo que nadie hablaba abiertamente, pero que todos sabían. Lupita y Esteban no habían podido tener hijos. Los primeros años esperaron con ilusión. Cada mes, Lupita rezaba. Cada mes, la desilusión llegaba. Consultaron con el doctor, con parteras, hasta con una curandera del pueblo de al lado. Nada funcionó. Con el tiempo, Esteban empezó a cambiar. Ya no la miraba con la misma ternura. Sus viajes a la ciudad se hicieron más largos, más frecuentes. Cuando regresaba, apenas hablaba con ella. Se quedaba callado durante las comidas. Salía a la cantina con sus amigos. Llegaba tarde a casa. Lupita lo notaba, mija. Claro que lo notaba. Pero ¿qué podía hacer? En ese tiempo, una mujer no cuestionaba a su marido. Una mujer aguantaba, callaba, seguía adelante. Así le habían enseñado. Así era la costumbre. Se consolaba con su trabajo. Cada puntada era una oración silenciosa. Cada vestido terminado era una pequeña victoria contra la tristeza que crecía dentro de ella. Lupita sabía que algo estaba pasando. Sentía esa sensación en el estómago, ese peso en el pecho que te dice que algo no está bien, pero todavía no sabía hasta dónde había llegado la mentira. Todavía no sabía que su vida estaba a punto de derrumbarse por completo. Los últimos 6 meses habían sido extraños. Esteban prácticamente ya no vivía en casa. Pasaba 3, 4 días en la ciudad y cuando regresaba era solo para dormir, cambiarse de ropa y volver a irse. «Es que hay mucho trabajo, Lupita», decía él. «La demanda de grano está muy alta. Tengo que aprovechar». Ella asentía, preparaba sus tortillas, planchaba sus camisas. Lo veía partir cada vez con más frecuencia. Las vecinas empezaron a hablar. Doña Petra, la señora de la tienda de la esquina, le decía con voz baja: «Mija, ten cuidado. Los hombres que viajan tanto, a veces se pierden en el camino». Lupita fingía no entender, no quería entender. Seguía trabajando, siempre trabajando. Era su forma de no pensar, de no sentir ese vacío que crecía en su matrimonio. Tenía encargos de 3 quinceañeras para los próximos 2 meses, 2 vestidos de novia y una docena de manteles para una boda grande. Sus días comenzaban a las 5 de la mañana. Prendía el fuego para hacer el café. Preparaba el desayuno aunque Esteban ya no estuviera ahí para compartirlo, y se sentaba frente a su máquina de coser. El sonido rítmico de la aguja atravesando la tela era lo único que la mantenía cuerda. Por las tardes, cuando la luz natural empezaba a desaparecer, prendía las velas y seguía trabajando. A veces, sus ojos se llenaban de lágrimas sin razón aparente. Seguía cosiendo de todos modos, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. Los domingos iba sola a misa. Se sentaba en la misma banca de siempre, rezaba las mismas oraciones, pero ya no sentía paz. Sentía un vacío enorme, como si algo dentro de ella se estuviera apagando poco a poco. Después de misa, las otras mujeres se reunían en la plaza. Hablaban de sus familias, de sus hijos, de los logros de sus maridos. Lupita escuchaba en silencio. Ya no tenía nada que compartir. Su vida se había convertido en una rutina vacía de espera y silencio. Una tarde de marzo, mientras bordaba flores en un vestido blanco, escuchó voces afuera de su casa. Eran 2 mujeres que pasaban por la calle. «¿Ya supiste lo de Esteban?», decía una. «Sí, qué barbaridad, la pobre Lupita, todavía no se entera. Dicen que la muchacha esa es bien bonita, jovencita, de familia rica». Lupita dejó de coser. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana, pero las mujeres ya se habían ido. ¿De qué hablaban? ¿Qué era lo que ella todavía no sabía? Esa noche, Lupita no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo de madera, escuchando el silencio de la casa. Esteban llevaba 5 días en la ciudad, 5 días sin siquiera mandar un recado. Algo dentro de ella se rompió esa noche. Una decisión silenciosa tomó forma. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que todos parecían saber menos ella. Al día siguiente, tomó una decisión. Tenía que entregar un vestido a doña Mercedes, la esposa del doctor. Pero después de esa entrega,
Haría algo que nunca había hecho. Iría a buscar a su marido a la ciudad. No sabía que lo que estaba a punto de descubrir la destruiría por completo. Era un jueves por la tarde. El sol pegaba fuerte, como siempre en abril. Lupita había terminado el vestido de doña Mercedes, un vestido azul cielo con encajes blancos en el cuello y las mangas. Lo dobló cuidadosamente, lo envolvió en papel de china y caminó las 6 cuadras hasta la casa del doctor. La casa era grande, de 2 pisos, con un jardín lleno de rosas y un portón de hierro forjado. Lupita tocó la campana. Una empleada joven le abrió. «Buenas tardes. Vengo a traerle su vestido a doña Mercedes». «Ay, qué bueno que llegaste, mija. Pásale, la señora está arriba. Llévale el vestido tú misma, ándale». Lupita subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. Conocía esa casa. Había ido varias veces para tomar medidas, para probar vestidos. Caminó por el pasillo del segundo piso buscando la habitación de doña Mercedes. Pero entonces escuchó voces que venían de una habitación al final del pasillo. Una de esas voces la hizo detenerse en seco. Era la voz de Esteban. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Caminó despacio, muy despacio, hasta acercarse a la puerta entreabierta. Las voces se volvieron más claras. «No puedes seguir así, Esteban. Ya pasaron 6 meses. ¿Cuándo vas a dejarla?» Era una voz de mujer, joven, dulce, ansiosa. «Ya te dije que pronto, mi amor. Necesito tiempo para organizar las cosas». La voz de Esteban sonaba cariñosa, paciente. Nunca le había hablado así a Lupita. «Dijiste lo mismo el mes pasado y el anterior. Ya me cansé de esconderme, Esteban. Quiero que nos vayamos juntos, que empecemos una vida de verdad. Y lo haremos, Amelia. Te lo prometo». Amelia. Lupita conocía ese nombre. Era la hija de don Fernando Maldonado, dueño de varias haciendas en la región. Una chamaca de apenas 23 años, alta, de pelo negro brillante, ojos verdes, siempre vestida con lo más fino que se podía conseguir en la ciudad. «Es que ya no aguanto vivir con esa mentira», continuó la voz de la muchacha. «Cada vez que vienes al pueblo, tienes que regresar con ella, con esa vieja que ni siquiera pudo darte hijos». Lupita sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la pared para no caerse. Esteban rió. «Tienes razón, mi amor. Lupita es buena mujer, pero es tan simple, tan aburrida. Nada que ver contigo. ¿Y cuándo te vas a llevar el dinero? Porque si no lo haces pronto, yo no me voy contigo». «Tranquila, preciosa. Esta semana voy a sacar todo lo que tenemos en el banco, nuestros ahorros, todo, y nos vamos a Guadalajara. Ahí nadie nos conoce, nadie nos va a molestar. Vamos a empezar de cero, tú y yo. ¿Y ella qué va a hacer? Ella tiene su costura, se las va a arreglar. Además, ya no es mi problema». Lupita no pudo escuchar más. Bajó las escaleras tan rápido como pudo, tropezando, con el vestido todavía en las manos. La empleada la vio pasar como una ráfaga. «Oiga, mija, ¿no le va a dejar el vestido a la señora?» Pero Lupita ya había salido a la calle. Caminaba sin rumbo, sin saber a dónde ir. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no las limpiaba. La gente la miraba pasar, algunos con lástima, otros con curiosidad. Llegó a su casa y cerró la puerta con llave. Se dejó caer en el suelo, abrazando el vestido azul, y lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por los 12 años perdidos, por las ilusiones rotas, por la humillación, por el futuro que acababa de desmoronarse. 12 años. 12 años de su vida entregados a un hombre que ahora la llamaba vieja, que reía de ella con otra mujer, que planeaba robarle todo y abandonarla como si fuera basura. Esa noche, Lupita no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad de su casa, mirando las sombras que proyectaba la luna en las paredes. Por primera vez en su vida, sintió odio. Odio puro y profundo hacia el hombre con quien había compartido su vida. Pero más que odio, sentía dolor, un dolor que la partía por la mitad. Y lo peor de todo era saber que al día siguiente todo el pueblo se iba a enterar, porque los secretos en los pueblos pequeños nunca duran mucho tiempo. Lupita no tuvo que esperar mucho. 3 días después, Esteban llegó a la casa.
Era mediodía. Lupita estaba cosiendo, tratando de mantener las manos ocupadas para no volverse loca. Escuchó la puerta abrirse. Esteban entró como si nada. Traía una maleta en la mano. «Lupita, tenemos que hablar». Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero su expresión era de piedra. No dijo nada. «Mira, esto no es fácil para mí», comenzó él, dejando la maleta en el suelo. «Pero creo que los dos sabemos que nuestro matrimonio ya no funciona». «¿Ya no funciona?». La voz de Lupita salió apenas como un susurro. «Las cosas cambian, Lupita. La gente cambia. Yo conocí a alguien más. Alguien con quien puedo ser feliz. Amelia». Esteban se quedó callado por un momento. Luego asintió. «Sí, Amelia. Nos vamos a ir juntos. Vamos a empezar una nueva vida». «¿Y yo? ¿Qué voy a hacer yo, Esteban?». Él se encogió de hombros. «Tú tienes tu trabajo. Eres buena costurera. Te va a ir bien. Yo necesito esto, Lupita. Necesito ser feliz». «¿Y el dinero? ¿Nuestros ahorros? Los voy a necesitar para empezar de nuevo. Tú entiendes, ¿verdad?». Lupita sintió que la sangre le hervía. Se levantó de la silla, temblando de rabia y dolor. «Que yo entiendo. 12 años, Esteban. 12 años te di, y ahora me dejas sin nada». «No te estoy dejando sin nada. Te dejo la casa». «La casa está a nombre de tu familia, no es mía». «Bueno, pues vas a tener que arreglártelas. Yo ya tomé mi decisión». Tomó la maleta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una última vez. «Adiós, Lupita. Ojalá encuentres tu propia felicidad». Y se fue. Así de simple. 12 años de matrimonio terminados en 5 minutos. Pero la humillación apenas comenzaba. Al día siguiente, la noticia ya había recorrido todo el pueblo. Esteban y Amelia habían huido juntos en el autobús de las 6 de la mañana. Se habían ido a Guadalajara, dijeron algunos. A Ciudad de México, dijeron otros. El punto era el mismo. Se habían ido juntos, como amantes, dejando a Lupita sola y en la vergüenza. Cuando Lupita salió de su casa para ir a comprar hilo a la tienda, las miradas la persiguieron por toda la calle. Las mujeres susurraban a su paso. Los hombres desviaban la vista, incómodos. Doña Petra, la de la tienda de la esquina, la atendió con una mezcla de lástima y morbo. «Ay, mijita, qué tristeza lo que te pasó. Pero ya sabes lo que dicen, árbol que no da fruto». Lupita apretó los dientes y no respondió. En la panadería, 2 señoras hablaban en voz alta, como si quisieran que ella escuchara. «Pues yo digo que algo habrá hecho para que su marido se fuera con otra. A lo mejor no lo atendía bien». En la iglesia, el padre Ramiro le dio un sermón sobre la resignación y la aceptación de la voluntad de Dios. «A veces, hija mía, Dios nos pone pruebas difíciles para fortalecer nuestra fe». Lupita quería gritar. Quería gritarles a todos que ella no había hecho nada malo, que había sido una buena esposa, que el que había traicionado era Esteban, no ella. Pero no dijo nada. Solo bajaba la cabeza y seguía caminando. Lo peor vino después. Sus clientas empezaron a cancelar encargos. Doña Mercedes mandó un recado diciendo que ya no necesitaba más vestidos. Don Aurelio fue a recoger la ropa que había dejado para arreglar y le dijo, con voz incómoda: «Mira, Lupita, es que mi esposa prefiere que busquemos a otra costurera. Ya sabes cómo son estas cosas. Una tras otra, las familias que antes la buscaban dejaron de hacerlo, como si la traición fuera una enfermedad contagiosa, como si estar cerca de ella las pudiera contaminar también». En 3 semanas, Lupita había perdido el 80% de su trabajo. El dinero se acababa, la comida escaseaba y la soledad la estaba matando por dentro. Una noche, sentada en la oscuridad de su casa vacía, Lupita entendió algo terrible. No tenía futuro ahí. El pueblo la había condenado. No importaba que ella fuera la víctima. A los ojos de todos, era la mujer que no supo retener a su marido. Necesitaba irse, pero ¿a dónde? No tenía familia.
no tenía dinero, no tenía nada. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, recordó las historias que su abuela le contaba cuando era niña. Historias sobre una mansión antigua, sobre una mujer poderosa y misteriosa, sobre un legado escondido. En ese momento, esas historias sonaban como cuentos de hadas, pero Lupita ya no tenía nada más a qué aferrarse. Y los cuentos de hadas, a veces, son lo único que nos queda cuando la realidad se vuelve insoportable. Guadalupe cerró los ojos y dejó que los recuerdos llegaran. Recuerdos de cuando era apenas una chamaca, sentada en el regazo de su abuela Consuelo, escuchando historias mientras la anciana tejía. Su abuela había muerto cuando Lupita tenía 15 años, pero sus palabras permanecían vivas en su memoria, especialmente una historia, una que siempre le había parecido extraña, casi imposible de creer. «Mija», le decía su abuela con esa voz suave que tenía, «voy a contarte algo que pasó cuando yo era joven, algo que nadie más recuerda, pero que yo nunca olvidaré». La abuela Consuelo entonces hablaba de la hacienda Cordero, una propiedad enorme en las afueras del pueblo, rodeada de campos de cultivo y árboles antiguos. Ahí vivía una familia muy importante, don Rodrigo Cordero y su esposa, doña Magdalena. Don Rodrigo era un hombre rico, mija. Tenía tierras, negocios, dinero, pero era un hombre duro, de esos que solo piensan en hacer más y más fortuna. Doña Magdalena, en cambio, ay, mija, esa mujer era otra cosa. La abuela describía a doña Magdalena como una mujer elegante, educada, que había estudiado en la ciudad. Era más joven que su marido por 15 años. Se habían casado cuando ella tenía apenas 20, él 35. Doña Magdalena era fuerte, mija. Llevaba los negocios junto con su marido. Sabía de números, de contratos, de todo eso que las mujeres no debíamos saber en esa época. Yo trabajé en su casa por un tiempo, ayudando en la cocina. Y te voy a decir algo, esa mujer sabía más que su propio marido. Pero entonces, según contaba la abuela, algo pasó. Don Rodrigo empezó a ausentarse. Viajaba a la ciudad con más frecuencia. Y un día, simplemente, no regresó. Se fue con una mujer de la capital, mija. Una mujer joven, de familia rica. La dejó a ella sola con toda la responsabilidad de la hacienda, con todos los negocios, con todo. Y se llevó una parte del dinero. Doña Magdalena no se derrumbó. Al contrario, tomó control completo de los negocios. Los expandió. Se volvió aún más exitosa sin su marido. Pero también se volvió solitaria, misteriosa. Ya no recibía visitas, mija. Vivía sola en esa mansión enorme, trabajando día y noche. Las pocas personas que trabajaban para ella decían que estaba planeando algo, que estaba guardando algo muy valioso. Y entonces, 30 años atrás, doña Magdalena desapareció. Un día, la mansión amaneció cerrada. Todas las puertas, todas las ventanas. Nadie sabía dónde estaba la señora. Buscaron, preguntaron, pero nunca la encontraron. Algunos dijeron que se fue a vivir a otro país, otros que murió sola y nadie la encontró. El punto es que la casa quedó abandonada y ahí sigue hasta hoy. Pero lo más importante de la historia venía al final. Antes de desaparecer, mija, doña Magdalena me dijo algo. Me llamó un día y me dio un sobre con dinero. Consuelo, me dijo, he dejado algo guardado en esta casa, algo muy valioso. No es para cualquiera. Es para una mujer que de verdad lo necesite. Una mujer que entienda lo que es ser traicionada, ser abandonada, ser juzgada. Cuando esa mujer llegue, sabrá dónde buscar. Y lo que encuentre le cambiará la vida. La abuela Consuelo se quedaba callada por un momento y luego sonreía. Yo nunca supe qué era eso que guardó. Nunca volví a esa casa. Pero siempre me pregunté, ¿será verdad? ¿Habrá dejado algo ahí? En ese momento, cuando Lupita era niña, la historia le parecía un cuento. Una fantasía bonita para pasar el tiempo. Pero ahora, sentada en su casa vacía, sin dinero, sin futuro, sin esperanza, esa historia resonaba diferente. ¿Y si era verdad? ¿Y si doña Magdalena sí había dejado algo?
¿Y si Lupita era esa mujer que de verdad lo necesitaba? La idea era absurda, ridícula, pero Lupita ya no tenía nada que perder, y los desesperados se aferran a cualquier hilo de esperanza, por delgado que sea. Al día siguiente, empacó lo poco que tenía en una bolsa de tela, un cambio de ropa, un poco de pan duro, una botella con agua. Se puso su rebozo sobre los hombros y cerró la puerta de su casa por última vez. No miró atrás. Sabía exactamente dónde estaba la mansión Cordero. Quedaba a 3 horas caminando por el camino viejo, el que ya casi nadie usaba. Ese camino que pasaba entre los campos secos y los árboles muertos. Lupita comenzó a caminar cuando el sol apenas estaba saliendo. El aire de la mañana era fresco, pero sabía que pronto el calor sería insoportable. No le importaba. Por primera vez en semanas, tenía un destino. Algo por lo cual seguir adelante. Aunque ese destino fuera solo un sueño imposible, escondido en una mansión abandonada. El camino era más difícil de lo que Lupita recordaba. De niña, había pasado por ahí un par de veces con su abuela, cuando iban a vender costuras a las rancherías. Pero eso había sido hace más de 20 años. El camino ahora estaba casi borrado, cubierto de maleza y piedras sueltas. El sol subía en el cielo y el calor se volvía cada vez más intenso. Lupita caminaba despacio, arrastrando los pies. No había comido bien en días. El poco dinero que le quedaba lo había gastado en lo más básico: tortillas, sal, un poco de frijol. Su cuerpo estaba débil, pero su mente estaba decidida. Pasó junto a campos abandonados donde antes crecía maíz. Ahora solo había tierra seca y agrietada. La sequía de los últimos años había golpeado duro a la región. Muchas familias habían tenido que irse a buscar trabajo a otros lados. A lo lejos, vio a un campesino viejo arreglando una cerca. El hombre la miró pasar con curiosidad, pero no dijo nada. Lupita tampoco habló. No quería explicarle a nadie lo que estaba haciendo. Después de 2 horas de caminar, sus pies comenzaron a doler. Traía sus guaraches viejos, los que ya estaban gastados, y le rozaban los talones. Sentía que le ardían, pero siguió adelante. No podía detenerse ahora. El paisaje cambió poco a poco. Los campos dieron paso a terrenos más salvajes. Árboles torcidos, arbustos espinosos, tierra rojiza. Era como si estuviera entrando a otro mundo, un mundo olvidado por el tiempo. Y entonces, después de casi 3 horas, la vio. La mansión Cordero. Estaba en una colina pequeña, rodeada de árboles enormes y viejos. Desde lejos, parecía una sombra oscura contra el cielo azul. Las paredes, que alguna vez debieron ser blancas, ahora estaban grises y cubiertas de enredaderas. El techo de tejas rojas tenía huecos por donde se veían las vigas de madera. Las ventanas estaban rotas o tapadas con tablones. Lupita se detuvo. Su corazón latía fuerte. Parte de ella quería regresar. Parte de ella sentía miedo. Pero otra parte, la parte que había sido humillada, traicionada, abandonada, esa parte le decía que siguiera. Respiró hondo y continuó caminando. El portón de hierro estaba oxidado y torcido, medio abierto. Lupita lo empujó y este crujió de una forma que le puso la piel de gallina. El jardín que alguna vez debió ser hermoso, ahora era una selva de plantas muertas y árboles retorcidos. Había una fuente en el centro, seca y llena de hojas podridas. Subió los escalones de piedra que llevaban a la entrada principal. Algunos escalones estaban rotos. Tuvo que pisar con cuidado. La puerta principal era enorme, de madera oscura con herrajes de hierro. Estaba entreabierta. Lupita la empujó despacio. El sonido que hizo la puerta al abrirse fue como un gemido, como si la casa misma estuviera quejándose de ser despertada después de tanto tiempo. Lupita entró. La primera impresión fue el olor, a humedad, a polvo viejo, a tiempo detenido. Lupita se cubrió la nariz con su rebozo y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Poco a poco, empezó a ver. Estaba en un recibidor enorme. El piso era de mosaicos con diseños de flores, cubiertos por años de mugre. Había una escalera grande en el centro que subía al segundo piso.
Los barandales de madera tallada todavía se veían elegantes a pesar del abandono. A ambos lados del recibidor había puertas que daban a otras habitaciones. Todo estaba cubierto por sábanas blancas, ahora grises por el polvo. Lupita se acercó a uno de los muebles y jaló la sábana. Una nube de polvo se levantó haciéndola toser. Debajo había un sofá de terciopelo rojo, ya desgastado y comido por las polillas, pero se podía ver que alguna vez fue hermoso. Siguió explorando. Entró a lo que parecía ser una sala. Había más muebles cubiertos, una chimenea grande de cantera, cuadros en las paredes. Los cuadros mostraban paisajes, campos verdes, montañas, un río, todos cubiertos por una capa de polvo. En una esquina, sobre una mesa, encontró un marco con una fotografía. La limpió con cuidado. Era una foto vieja, en blanco y negro. Mostraba a una pareja, un hombre de bigote grande y traje oscuro, serio, con cara de pocas pulgas, y junto a él, una mujer joven, delgada, de cabello oscuro recogido, vestida con un traje elegante. La mujer no sonreía, pero sus ojos tenían una intensidad especial. «Doña Magdalena», susurró Lupita. Aunque nunca la había conocido en persona, supo de inmediato que era ella. La mujer de las historias de su abuela, la mujer que había sido traicionada y abandonada, igual que ella. Lupita sintió una conexión extraña, como si esa mujer en la fotografía la entendiera, como si el tiempo no importara y sus dolores fueran el mismo. Siguió explorando la planta baja. Encontró un comedor con una mesa larga de madera que podía sentar a 20 personas. Los platos todavía estaban sobre la mesa, cubiertos de polvo y telarañas. Era como si todos hubieran dejado de comer de repente y se hubieran ido. En la cocina, las ollas colgaban de ganchos en el techo. Había una estufa de leña enorme. Todo estaba congelado en el tiempo, pero lo que realmente llamó su atención fue algo que vio en una de las paredes del comedor, un cuadro grande, más grande que los demás. Mostraba a doña Magdalena sola, sentada en un sillón, con un libro en las manos. Pero no estaba leyendo, estaba mirando directamente al frente, como si estuviera mirando a quien viera el cuadro. Sus ojos oscuros parecían decir algo, parecían esconder un secreto. Lupita se quedó mirando ese cuadro por varios minutos, y entonces notó algo extraño. Detrás de doña Magdalena en el cuadro, apenas visible, había una puerta cerrada con un símbolo grabado en la madera. Su corazón comenzó a latir más rápido. Subió las escaleras hacia el segundo piso. Los escalones crujían bajo su peso. Algunos estaban flojos. Tuvo que sujetarse bien del barandal. Arriba había un pasillo largo con varias puertas a ambos lados. Lupita las fue abriendo una por una. Habitaciones, todas abandonadas. Camas con colchones viejos, armarios con ropa todavía colgada, tocadores con cepillos y frascos de perfume cubiertos de polvo. En una de las habitaciones encontró un vestidor enorme. Los vestidos de doña Magdalena todavía colgaban ahí, vestidos de seda, de satín, de terciopelo. Lupita pasó sus dedos por las telas. Incluso después de tantos años, se podía sentir la calidad. Como costurera, apreciaba la belleza de esas prendas. Quien las había hecho era un verdadero artista. Pero no era eso lo que buscaba. Siguió recorriendo el segundo piso hasta que llegó al final del pasillo. Y ahí estaba, la puerta. Era diferente a todas las demás puertas de la casa. Mientras las otras eran de madera clara con diseños simples, esta era de madera oscura, casi negra. Y lo más importante, estaba cerrada con cadenas gruesas y un candado enorme y oxidado. Lupita se acercó despacio. Su respiración se había vuelto agitada. Sentía que algo importante estaba a punto de pasar. En la madera de la puerta, grabado con cuidado, había un símbolo. Era el mismo símbolo que había visto en el cuadro de doña Magdalena. Parecía una flor con muchos pétalos, o tal vez una estrella. Lupita no estaba segura. Intentó jalar las cadenas, pero estaban bien aseguradas. El candado era viejo pero resistente.
No había forma de abrirlo sin la llave. Se quedó ahí parada, mirando esa puerta, sintiendo una mezcla de frustración y curiosidad. ¿Qué había detrás? ¿Por qué era la única puerta sellada de toda la casa? ¿Qué era tan importante que doña Magdalena decidió protegerlo de esa manera? Trató de mirar por la cerradura, pero no podía ver nada, solo oscuridad. Tocó la madera con la palma de la mano. Estaba fría. Sentía como si la puerta misma estuviera viva, como si guardara secretos que querían salir. ¿Qué escondes?, susurró Lupita. ¿Qué dejaste aquí? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio pesado de la casa abandonada. El sol ya estaba bajando. La luz que entraba por las ventanas rotas se estaba volviendo naranja. Pronto sería de noche, y Lupita no quería estar en esa mansión en la oscuridad, pero tampoco quería irse. No sin saber qué había detrás de esa puerta, decidió explorar más. Tal vez encontraría la llave en algún otro lado de la casa. Bajó de nuevo a la planta baja y comenzó a buscar más sistemáticamente. Revisó gavetas, armarios, cajas viejas. Encontró muchas cosas: documentos amarillentos, cartas atadas con listones, fotografías, joyas simples, monedas antiguas, pero no la llave. La frustración crecía. Estaba oscureciendo y no tenía dónde pasar la noche. No había comida, no había agua limpia. Y lo peor de todo, no tenía la llave que necesitaba. Entonces, mientras registraba un escritorio en lo que parecía ser una biblioteca, encontró algo diferente. Un libro. Pero no era un libro cualquiera. Era un diario. La cubierta era de cuero gastado, con las iniciales MC grabadas en oro. Magdalena Cordero. Lupita lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillas y frágiles. La tinta estaba desvanecida en algunos lugares, pero aún se podía leer. Era la letra de una mujer, clara, elegante, firme. Lupita se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y comenzó a leer. 15 de marzo de 1922. Hoy me casé con Rodrigo Cordero. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre estaba orgulloso. Todos dicen que es una excelente unión. Él es 15 años mayor que yo, pero es un hombre de bien, respetado, exitoso. Debería estar feliz, pero algo dentro de mí está inquieto. Durante la ceremonia, mientras pronunciaba mis votos, sentí como si estuviera cerrando una puerta y no pudiera volver a abrirla. Rodrigo me prometió que seríamos socios, que construiríamos un imperio juntos, que respetaría mi inteligencia y mis opiniones. Quiero creerle. Lupita pasó varias páginas. El diario tenía años y años de entradas. Leyó algunas al azar. 8 de julio de 1923. Los negocios van bien. Rodrigo está impresionado con mis habilidades para los números. Llevé las cuentas este mes y encontré un error que nos habría costado mucho dinero. Él me felicitó, pero noté algo en su mirada. ¿Incomodidad? ¿Orgullo herido? 22 de diciembre de 1925. Rodrigo está cada vez más distante. Viaja mucho a la ciudad. Dice que es por negocios, pero cuando regresa apenas me habla. Ya no compartimos la cama, duerme en otro cuarto. Me siento sola en esta casa enorme, sola con los empleados que me miran con lástima. 14 de mayo de 1927. Hoy lo descubrí. Vi a Rodrigo en la ciudad con otra mujer. Una mujer joven, hermosa, elegante. La forma en que la miraba, nunca me miró hacia mí. Sentí que me moría por dentro, pero no lloré. No voy a darle el gusto de verme destruida. Lupita sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Las palabras de Magdalena eran como las suyas propias. El mismo dolor, la misma traición. Siguió leyendo, cada vez más rápido. 3 de agosto de 1927. Rodrigo se fue. Me lo dijo esta mañana durante el desayuno, como si estuviera comentando el clima. Se va con ella. Se llevarán parte del dinero. Pero lo que más me duele es la indiferencia en su voz. Ya no te amo, Magdalena. Tal vez nunca te amé. Esas palabras me van a perseguir por siempre. 20 de agosto de 1927. La gente del pueblo habla.
Susurran a mi paso. Algunos me miran con lástima, otros con morbo, como si mi desgracia fuera entretenimiento para ellos. Pero no voy a derrumbarme, no voy a ser la mujer débil que todos esperan que sea. Voy a tomar control de lo que queda, de los negocios, de la hacienda, de mi vida. Las siguientes entradas mostraban la transformación de Magdalena, cómo tomó las riendas de todos los negocios, cómo expandió las operaciones, cómo se volvió más exitosa de lo que Rodrigo había sido, pero también mostraban su soledad creciente, su amargura, su desconfianza hacia todos. Y entonces Lupita llegó a una entrada que le heló la sangre. 10 de enero de 1930. He tomado una decisión. Tengo 52 años. He acumulado una fortuna considerable. Pero, ¿para qué? ¿Para quién? No tengo hijos. No tengo familia cercana. Los pocos parientes que tengo solo me buscan por interés. Pero hay algo que puedo hacer. Algo que le dará sentido a todo este sufrimiento. Voy a crear un legado. No para los que me rodean ahora, sino para alguien del futuro. Para una mujer que, como yo, haya conocido la traición. Para una mujer que necesite una segunda oportunidad. He sellado la habitación. Ahí dentro he dejado todo lo necesario. Documentos, escrituras, acceso a las cuentas. He dejado instrucciones claras para mi abogado. Todo está preparado. La que encuentre la llave y abra esa puerta será la heredera de todo lo que construí, porque las mujeres traicionadas merecemos algo mejor que la lástima. Merecemos poder, merecemos dignidad, merecemos una nueva oportunidad. Lupita dejó de respirar por un momento. Sus manos temblaban sosteniendo el diario. Era verdad. Todo lo que su abuela le había contado era verdad. Pero quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba la llave? Siguió leyendo con urgencia, pasando páginas y páginas, buscando cualquier pista. Y entonces, casi al final del diario, encontró lo que necesitaba. 15 de marzo de 1930. Hoy cumplo 52 años. El mismo día en que me casé con Rodrigo hace 28 años. He escondido la llave en el lugar más apropiado, donde están las que vinieron antes que yo, donde algún día yo también descansaré. La mujer que sea lo suficientemente valiente, lo suficientemente desesperada y lo suficientemente digna para llegar hasta aquí, sabrá buscar ahí, donde el pasado descansa, donde los secretos se guardan para siempre. La llave está donde mi corazón siempre estuvo, con las que vinieron antes de mí. Lupita cerró el diario. Su mente trabajaba rápido. ¿Dónde descansaban las que vinieron antes que Magdalena? ¿Dónde guardaba su corazón? Y entonces lo entendió. El cementerio familiar. Su abuela le había contado que las familias ricas como los Cordero tenían cementerios privados en sus propiedades, pequeños camposantos donde enterraban a sus muertos. Lupita se levantó de un salto. El sol ya casi se había ocultado. La casa estaba sumida en sombras naranjas y moradas. Salió corriendo de la mansión y comenzó a buscar alrededor de la propiedad. Lupita rodeó la casa, pasando entre árboles viejos y arbustos espinosos. Sus manos se raspaban con las ramas, pero no le importaba. Tenía que encontrar ese cementerio antes de que oscureciera por completo. Y entonces lo vio. Detrás de la casa, en una pequeña colina, rodeado por una cerca de hierro oxidado, estaba el cementerio de la familia Cordero. Era pequeño. Solo había 3 lápidas de piedra, todas del mismo tamaño, todas mirando hacia el oeste. Lupita corrió hacia allá. La puerta de hierro del cementerio estaba abierta, colgando de una sola bisagra. Entró y se acercó a las lápidas. La primera decía, María Guadalupe Cordero de Estrada, 1850-1898, abuela amada. La segunda, Elena Cordero de Cordero, 1872-1920, madre querida. Y la tercera, Magdalena Cordero, 1878. La lápida de Magdalena no tenía fecha de muerte. Solo tenía el año de su nacimiento y un signo de interrogación. Lupita se arrodilló frente a la tumba de Magdalena. La tierra frente a la lápida estaba más suelta que en las otras, como si hubiera sido movida hace no mucho tiempo. Comenzó a cavar con las manos. La tierra se metía bajo sus uñas, ensuciaba su ropa, pero no se detuvo. Cavó y cavó hasta que sus dedos tocaron algo duro. Metal.
Con cuidado, sacó la tierra alrededor del objeto. Era una caja pequeña de metal, del tamaño de una caja de puros. Estaba oxidada pero cerrada con un broche simple. Lupita la sacó completamente y la limpió con su rebozo. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Abrió el broche. Dentro de la caja había dos cosas. La primera era una llave grande, ornamentada, con el mismo símbolo de la flor o estrella grabado en el mango. La segunda era un sobre amarillento con una carta dentro. Lupita sacó la carta con cuidado y la desdobló. La luz del atardecer apenas le permitía leer, pero pudo distinguir las palabras escritas con la misma letra elegante del diario. A la mujer que encuentre esto, si estás leyendo esta carta, significa que llegaste hasta aquí. Significa que eres como yo, traicionada, abandonada, juzgada por un mundo que culpa a las víctimas. Conozco tu dolor porque fue mi dolor. Conozco tu soledad porque fue mi soledad. Conozco la sensación de no tener a dónde ir, de que todos te den la espalda, de sentir que tu vida se acabó. Pero te equivocas. Tu vida no se acabó. Apenas está comenzando. Detrás de la puerta sellada en el segundo piso de mi casa, encontrarás todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Las escrituras de esta propiedad, transferibles a tu nombre, documentos de un negocio textil que fundé, aún operativo, administrado por el bufete Sánchez y Asociados, acceso a cuentas bancarias que he mantenido activas, cartas de recomendación y contactos que te ayudarán a establecerte, todo esto es tuyo. No por caridad, no por lástima, sino porque te lo mereces. Porque las mujeres como nosotras no somos débiles, somos sobrevivientes y merecemos algo más que las migajas que los hombres nos dejan. Usa este legado para construir tu propia vida, para ser libre, para ser fuerte, para ser feliz. Y cuando llegue tu momento de partir, te pido un solo favor. Deja este legado para otra mujer que lo necesite, para que ninguna mujer traicionada vuelva a quedarse sin esperanza. Haz que este dolor valga la pena. Haz que nuestra historia sea de victoria, no de derrota. Con todo mi corazón y toda mi esperanza, Magdalena Cordero, 15 de marzo de 1930. Lupita terminó de leer la carta y las lágrimas caían libremente por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. No estaba sola, nunca había estado sola. Una mujer que había muerto hace décadas le estaba tendiendo la mano a través del tiempo. Le estaba diciendo, te entiendo y te voy a ayudar. Lupita abrazó la carta contra su pecho y lloró. Lloró todo lo que había aguantado durante meses. Lloró por su matrimonio destruido, por la humillación, por la soledad, por el miedo. Pero también lloró de agradecimiento, porque en su momento más oscuro, cuando no tenía absolutamente nada, alguien le había dejado todo. El sol se había ocultado por completo. La luna comenzaba a brillar en el cielo oscuro. Lupita se levantó del suelo, guardó la carta de nuevo en el sobre, tomó la llave y caminó de regreso a la mansión. Esta vez no sintió miedo. Esta vez sentía que estaba llegando a casa. Lupita entró de nuevo a la mansión. La oscuridad era casi total, pero la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas le permitía ver lo suficiente. Subió las escaleras despacio, sintiendo cada escalón bajo sus pies. Su corazón latía fuerte, pero ahora era de anticipación, no de miedo. Llegó al pasillo del segundo piso y caminó hasta el final, hasta la puerta sellada. Se paró frente a ella, sosteniendo la llave en su mano. Por un momento, dudó. ¿Y si todo era una mentira? ¿Y si no había nada detrás de esa puerta? ¿Y si era solo una cruel broma del destino? Pero no, la carta era real. El diario era real. El dolor de Magdalena era tan real como el suyo propio. Respiró hondo, metió la llave en el candado y la giró. El candado se abrió con un clic metálico. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido que resonó por toda la casa. Lupita empujó la puerta. Esta se abrió lentamente, con un crujido suave, y entonces vio lo que había dentro.
Si quieres saber qué encontró Lupita en esa habitación después de tantos años sellada, no te vayas todavía. Este es el momento que cambió su vida para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas historias como esta que te muestran que hasta en los momentos más oscuros siempre hay una luz esperando. Ándale, dale clic ahorita mismo. Te prometo que lo que viene te va a emocionar hasta las lágrimas. La habitación era más pequeña de lo que Lupita esperaba, pero lo que contenía era todo lo que necesitaba. En el centro había un escritorio de madera oscura, y sobre ese escritorio, perfectamente ordenados y protegidos en cajas de metal, estaban los documentos. Lupita entró despacio, casi con reverencia. La luz de la luna entraba por una ventana pequeña, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Se acercó al escritorio. Sobre él había una carta más, esta vez más corta, escrita en un papel diferente. Toma todo lo que ves aquí. Ve al bufete Sánchez y asociados en la ciudad. Ellos tienen instrucciones de verificar tu identidad como la legítima heredera, la mujer que tiene la llave. Todo está legal, todo está preparado. Solo tienes que presentarte. Lupita abrió la primera caja de metal con manos temblorosas. Adentro había escrituras, documentos legales con sellos y firmas. Leyó los títulos. Escritura de propiedad. Hacienda Cordero, 200 hectáreas, incluida la casa principal y todos sus contenidos. La propiedad, la mansión entera, era suya. Abrió la segunda caja. Documentos constitutivos. Textiles, Cordero S.A.D.C.V., empresa dedicada a la manufactura y comercialización de telas finas. Había estados de cuenta. El negocio seguía operando. Seguía generando dinero. Había sido administrado por el bufete legal durante todos estos años, manteniéndolo activo, esperando a que la heredera apareciera. La tercera caja contenía información bancaria, números de cuentas, saldos. Lupita no podía creer lo que veían sus ojos. Había suficiente dinero para vivir cómodamente por años, para nunca más preocuparse por dónde iba a salir la comida del día siguiente. Pero había más. La cuarta caja contenía cartas de recomendación escritas por Magdalena, dirigidas a personas importantes de la región, comerciantes, políticos, empresarios, todas explicando que la portadora de estas cartas era su heredera elegida y debía ser tratada con el máximo respeto y consideración. Magdalena lo había pensado todo. No solo le estaba dando recursos materiales, le estaba dando conexiones, respeto, un lugar en el mundo, le estaba dando dignidad. Lupita se dejó caer en la silla frente al escritorio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez estaba sonriendo. Todo era real. Todo era verdad. No era un sueño. No era una ilusión. Era un milagro en forma de legado. Esa noche, Lupita durmió en uno de los cuartos de la mansión. Limpió una de las camas lo mejor que pudo. Se envolvió en su rebozo y cerró los ojos. Por primera vez en meses, durmió profundamente, sin pesadillas, sin angustia, con paz. Al día siguiente, caminó de regreso al pueblo, pero esta vez era diferente. Llevaba los documentos guardados en una bolsa de tela. Llevaba la llave colgando de su cuello. Y llevaba algo más importante: esperanza. Fue directamente al bufete Sánchez y Asociados. Era una oficina pequeña en la calle principal, con un letrero de madera en la puerta. Entró. Detrás de un escritorio, un hombre mayor de lentes y bigote blanco levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Vengo por el caso Cordero. El hombre se quedó inmóvil. Luego se quitó los lentes lentamente. ¿Usted tiene la llave? Lupita sacó la llave de debajo de su blusa y se la mostró. El abogado, don Edmundo Sánchez, se levantó de su silla como si hubiera visto un fantasma. Por todos los santos, después de 30 años, finalmente llegó. Lo que siguió fueron semanas de trámites legales. Pero don Edmundo lo manejó todo. Verificó que Lupita era quien decía ser, a través de varios testigos que confirmaron que sí había llegado con la llave y los documentos originales. Procesó la transferencia de la propiedad.
le explicó el estado del negocio textil, le enseñó cómo manejarlo. Doña Magdalena dejó instrucciones muy específicas, explicó don Edmundo. Dijo que la heredera sería una mujer traicionada que llegara a la mansión buscando ayuda, que llegaría en su momento más desesperado, y que al encontrar la llave, demostraría que era digna del legado. Durante todos estos años, mantuvimos el negocio operando con gerentes de confianza. Las ganancias se han ido acumulando. Todo está ahí, esperándola. Lupita escuchaba todo como en un sueño. Don Edmundo le explicó que Textiles Cordero era uno de los principales proveedores de tela para tiendas de la región, que tenían contratos establecidos, que el negocio era sólido y rentable. Usted puede manejarlo desde aquí, o puede contratar administradores, o puede expandirlo, modernizarlo, hacerlo crecer. Es su decisión. Por primera vez en su vida, Lupita tenía decisiones reales que tomar. No estaba a merced de otros, no dependía de un marido, no necesitaba la aprobación de nadie, era libre. Los siguientes 3 meses fueron de transformación. Lupita contrató trabajadores para restaurar la mansión. Repararon el techo, cambiaron las ventanas rotas, limpiaron cada habitación. Poco a poco, la casa volvió a la vida. Ella misma se encargó de limpiar y restaurar la habitación sellada. La convirtió en su oficina. Ahí, rodeada de los documentos de Magdalena, tomaba decisiones sobre el negocio. Visitó las instalaciones de Textiles Cordero. Era una fábrica mediana en las afueras de la ciudad, con 20 empleados. Todos se sorprendieron al conocer a la nueva dueña, pero la recibieron con respeto. Lupita, usando sus habilidades como costurera, propuso nuevos diseños de tela, patrones más modernos, colores más vibrantes. Los clientes respondieron bien. Las ventas aumentaron, pero Lupita hizo algo más, algo que sabía que Magdalena habría aprobado. Empezó a contratar mujeres del pueblo, especialmente mujeres en situaciones difíciles. Viudas, madres solteras, mujeres abandonadas, les dio trabajo, les pagó bien, las trató con dignidad. Todas merecemos una oportunidad, les decía. Todas merecemos dignidad. La mansión se convirtió en el centro de operaciones. El primer piso era para oficinas y almacén. El segundo piso era su hogar. Las mismas personas del pueblo que la habían juzgado ahora la miraban con asombro. La mujer que había llegado humillada y rota ahora era una empresaria respetada. Doña Petra, la de la tienda de la esquina, intentó hablarle un día. «Ay, Lupita, qué gusto verte. Sabes que yo siempre creí en ti, ¿verdad?» Lupita solo sonrió. «Claro, doña Petra. Claro que sí. No tenía tiempo para rencores. Tenía demasiadas cosas importantes que hacer. Las antiguas clientas que la habían abandonado intentaron regresar. Querían que les hiciera vestidos de nuevo. Querían estar cerca del éxito. Lupita las recibió con amabilidad, pero con límites. Mi tiempo ahora es limitado, pero puedo recomendarles a otras costureras excelentes del pueblo. Ellas harán un trabajo maravilloso». Redistribuyó el trabajo, compartió las oportunidades, levantó a otras mujeres en lugar de guardar todo para sí misma. Y entonces, 6 meses después de haber entrado por primera vez a la mansión abandonada, algo sucedió. Esteban regresó. Fue un sábado por la mañana. Lupita estaba en su oficina revisando pedidos cuando escuchó el ruido de un carruaje llegando a la entrada de la propiedad. Se asomó por la ventana y su corazón se detuvo por un momento. Era Esteban. Bajó del carruaje con dificultad. Se veía diferente, más delgado, más viejo. Su traje, que siempre había sido impecable, ahora estaba arrugado y manchado. Su cara mostraba cansancio y desesperación. Lupita respiró hondo. Parte de ella quería correr a esconderse, pero otra parte, la parte nueva que había crecido en estos meses, se mantuvo firme. Bajó las escaleras y salió a recibirlo en la entrada. Esteban la vio y se detuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Lupita? ¿Eres tú?» Ella estaba diferente. Ya no era la mujer humilde y callada que él había conocido. Llevaba un vestido elegante que ella misma había cosido con las mejores telas de su fábrica.
Su cabello estaba bien peinado. Su postura era erguida, segura. «Soy yo, Esteban». Él se acercó lentamente. «Yo... no puedo creer. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es todo esto?» «Vivo aquí. Esta es mi casa». «¿Tu casa? Pero... ¿cómo?» Lupita no le dio explicaciones. No le debía nada. «¿Qué haces aquí, Esteban? ¿Qué quieres?» Él bajó la mirada. Por primera vez desde que lo conocía, lo vio avergonzado. «Lupita, yo cometí un error terrible». «¿Un error?» «Amelia, ella me dejó. En cuanto se acabó el dinero, me dejó. Me fui a vivir con ella a Guadalajara. Conseguí trabajo, pero no era suficiente para mantener el estilo de vida que ella quería. Entonces un día, simplemente se fue, con otro hombre, uno más rico». Lupita sintió una punzada de algo. No era satisfacción. Era tristeza por el desperdicio de todo aquello. «Y ahora estás aquí porque me di cuenta de lo que perdí, Lupita. Tú eras una buena mujer, una gran mujer, y yo fui un tonto completo». Se arrodilló frente a ella. «Por favor, perdóname, dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Podemos... Levántate, Esteban». Él la miró desde el suelo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Me perdonas?» Lupita lo miró por un largo momento, y entonces dijo las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente por si este momento llegaba. «Te perdono, Esteban. De verdad te perdono. No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Merezco soltar ese peso». Los ojos de él se iluminaron con esperanza. «Entonces, pero no voy a volver contigo. Nunca». La esperanza se apagó. «Lupita, por favor». «No, Esteban. Tú tomaste tu decisión hace meses. Me humillaste. Me abandonaste. Te llevaste todo lo que teníamos. Y ahora que las cosas te salieron mal, quieres regresar. Pero yo ya no soy la misma mujer que dejaste». Se acercó un paso más, mirándolo directamente a los ojos. «Aprendí algo en estos meses, Esteban. Aprendí que no te necesito, que nunca te necesité realmente. Construí una vida sin ti, una vida mejor de la que jamás tuvimos juntos. Pero yo te amaba». «No, Esteban, nunca me amaste, y está bien, porque yo tampoco creo que te amara de verdad. Era costumbre, era comodidad, era lo que se suponía que debía ser». Lupita se dio la vuelta para regresar a la casa. Antes de entrar, volteó una última vez. «Te deseo bien, Esteban, de verdad, pero busca tu camino lejos de aquí, lejos de mí, porque mi vida ya no tiene espacio para el pasado». Entró a la mansión y cerró la puerta detrás de ella. Se apoyó contra la puerta de madera y cerró los ojos. Su corazón latía fuerte, pero no de dolor. Era de alivio, de liberación. Había cerrado esa puerta para siempre y se sintió completamente libre. Pasaron los años, 5 años para ser exactos. La mansión Cordero estaba completamente restaurada. Los jardines florecían de nuevo. Las fuentes tenían agua cristalina. Las ventanas brillaban con el sol. Textiles. Cordero se había convertido en uno de los negocios más prósperos de la región. Lupita había expandido las operaciones. Ahora tenían contratos con tiendas en 3 estados. Empleaban a más de 50 personas, la mayoría mujeres. Lupita, ahora de 40 años, se había convertido en una figura respetada, no solo por su éxito económico, sino por su generosidad. Había creado un programa para ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Les daba trabajo, capacitación y apoyo. Muchas de las mujeres que trabajaban para ella tenían historias similares a la suya, traicionadas, abandonadas, juzgadas. «Aquí todas somos familia», les decía Lupita. «Aquí todas nos apoyamos». Una tarde de primavera, Lupita estaba en el cementerio familiar. Había mandado a restaurar las 3 lápidas. Ahora estaban limpias, brillantes, con flores frescas siempre. Se arrodilló frente a la tumba de Magdalena. «Gracias», susurró. «Gracias por creer que alguien como yo merecía esto. Gracias por convertir tu dolor en esperanza para otra mujer». Tocó la piedra fría de la lápida con cariño.
Cumplí tu deseo, Magdalena. Usé el legado para construir algo hermoso. Y cuando llegue mi momento, yo también lo dejaré para alguien más. Para que ninguna mujer vuelva a sentirse sin salida. El viento sopló suavemente, moviendo las flores en las tumbas. Por un momento, Lupita sintió como si Magdalena estuviera ahí con ella, como si le estuviera sonriendo, como si le estuviera diciendo: «Lo hiciste bien, mija, lo hiciste muy bien». Lupita se levantó y caminó de regreso a la mansión. El sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada. Podía escuchar las risas de las mujeres que trabajaban en el taller. Podía oler las flores del jardín. Podía sentir la paz en cada rincón de ese lugar. Su vida no era perfecta. Todavía había días difíciles. Todavía había momentos de soledad. Pero era su vida, construida por ella, para ella. Y eso era más valioso que cualquier otra cosa. Esa misma tarde, Lupita llamó a don Edmundo a su oficina. «Don Edmundo, necesito que redacte mi testamento». El abogado, ahora todavía más viejo, pero igual de eficiente, sacó su pluma y papel. «Por supuesto, doña Lupita. ¿A quién desea dejar sus propiedades?». Lupita sonrió. «Quiero hacer lo mismo que hizo doña Magdalena». Don Edmundo levantó la mirada, sorprendido. «¿Lo mismo?». «Sí. Cuando yo muera, quiero que todo esto quede en un fideicomiso. La mansión, el negocio, las tierras, todo. Y quiero que espere a la siguiente mujer que lo necesite. La que llegue buscando ayuda, la que esté rota y sola, la que haya sido traicionada por el mundo». «¿Pero cómo la identificaremos?». Lupita pensó por un momento. Luego caminó hacia un cajón de su escritorio y sacó algo. Era la llave original que Magdalena había dejado. La llave que ella había encontrado en el cementerio. «Voy a esconder una nueva llave. Y voy a dejar pistas como Magdalena lo hizo. La mujer que sea lo suficientemente valiente para buscarla, la que tenga la determinación de no rendirse, esa será la heredera». Don Edmundo sonrió. «Es un legado hermoso, doña Lupita. No es solo un legado de dinero o propiedades, don Edmundo. Es un legado de esperanza, de segundas oportunidades, de mujeres ayudando a mujeres a través del tiempo. Y si nadie la encuentra, alguien la encontrará. Siempre hay mujeres que necesitan ayuda. Siempre habrá traiciones, siempre habrá dolor, pero ahora también siempre habrá esta esperanza esperando por ellas». Don Edmundo terminó de escribir el testamento. Lupita lo firmó con su letra firme y segura. Esa noche, Lupita escribió su propio diario, uno nuevo, contando su historia, contando cómo había llegado a la mansión rota y desesperada, y cómo había salido transformada. Lo guardó en un lugar especial, junto con instrucciones de cómo encontrar la nueva llave que escondería. «Para la siguiente», escribió en la última página, «para ti, mujer que llegarás aquí en tu momento más oscuro, no te rindas. La luz está esperándote. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para buscarla». Una semana después, Lupita estaba en la plaza del pueblo comprando algunas cosas. Era temprano en la mañana y había poca gente. Entonces, vio a alguien conocido, Amelia, la mujer que le había robado a su marido, la muchacha que había destruido su matrimonio. Pero la Amelia que vio no era la joven radiante y elegante de antes. Era una mujer de apenas 28 años que parecía de 40. Estaba delgada, demacrada. Su ropa era simple y gastada. Cargaba una canasta con verduras baratas. Sus miradas se cruzaron. Amelia se quedó paralizada. El miedo cruzó por su rostro. Claramente esperaba insultos, gritos, venganza. Pero Lupita solo la miró por un momento largo, y entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se acercó. «Amelia, doña Guadalupe, yo lo siento tanto. Lo que hice fue imperdonable. Lupita levantó una mano para detenerla. «¿Tienes trabajo?». Amelia parpadeó, confundida por la pregunta. «Yo trabajo limpiando casas, cuando hay. No es mucho, pero... ¿Sabes coser?». «Un poco. Mi madre me enseñó lo básico».
Lupita abrió su bolso y sacó una tarjeta. Ve a esta dirección mañana a las 8 de la mañana. Es mi fábrica. Di que yo te mandé. Te vamos a dar trabajo y capacitación. Amelia tomó la tarjeta con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas después de lo que hice? Lupita la miró con una mezcla de tristeza y paz. Porque alguien me ayudó cuando yo más lo necesitaba. Y aprendí que el dolor no se cura con más dolor. Se cura ayudando a otros a no sufrir lo mismo. Yo no merezco... Nadie merece sufrir para siempre, Amelia. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso tú. Se dio la vuelta para irse, pero antes añadió: Ah, y Amelia, Esteban vino a buscarme hace unos años. Le dije que no, y tú deberías hacer lo mismo si algún día aparece de nuevo. Los hombres que traicionan una vez lo hacen siempre. Aprende la lección que yo tuve que aprender de la forma difícil. Amelia asintió, sollozando. Gracias, gracias, doña Guadalupe, no te voy a fallar. No me lo agradezcas a mí. Agradécele a doña Magdalena Cordero. Ella es quien empezó todo esto. Lupita se alejó caminando por la plaza. Sentía una ligereza en el pecho que no había sentido en años. El perdón, descubrió, no era para la otra persona. Era para ella misma, para liberarse del peso del rencor, y al ayudar a Amelia, no estaba siendo débil. Estaba siendo exactamente lo que Magdalena había querido que fuera, una mujer que usaba su poder para levantar a otras, no para destruirlas. Esa noche, Lupita se sentó en el balcón de su habitación. La luna llena iluminaba los campos que ahora le pertenecían. Podía ver las luces de la fábrica a lo lejos, donde el turno nocturno trabajaba. Pensó en todo lo que había pasado, en la traición que la había destruido, en la humillación que había sufrido, en la desesperación que la había llevado a esa mansión abandonada, y pensó en lo que había encontrado ahí. No era solo dinero o propiedades, era algo mucho más valioso. Era la prueba de que el dolor puede transformarse, de que las traiciones pueden convertirse en nuevos comienzos, de que cuando una puerta se cierra con violencia, a veces el universo te guía hacia una mansión llena de puertas abiertas. Magdalena le había enseñado algo fundamental, que las mujeres no tenemos que ser enemigos, que podemos construir legados de apoyo mutuo, que podemos usar nuestro dolor para ayudar a otras a no sufrirlo. Lupita sonrió mirando la luna. Gracias, Magdalena, susurró al viento. No solo por el legado material, sino por enseñarme que puedo ser fuerte sin ser dura, que puedo ser exitosa sin perder mi humanidad, que puedo perdonar sin olvidar, y que puedo usar mi historia, por dolorosa que haya sido, para darle esperanza a alguien más. Se levantó y entró a su habitación. Sobre su escritorio estaba el retrato de Magdalena que había encontrado en la mansión. Lo había restaurado y enmarcado con cuidado. Las dos mujeres se miraban a través del tiempo. Una que había vivido décadas atrás, otra que vivía ahora, pero unidas por el mismo dolor, la misma traición y la misma decisión de no dejarse destruir por ello. Nos volveremos a encontrar, dijo Lupita tocando el marco del retrato. Y cuando eso pase, quiero que sepas que cumplí mi promesa. Usé tu legado para hacer el bien, y lo pasaré a la siguiente, y ella a la siguiente, y así para siempre. Porque las mujeres traicionadas no somos víctimas para siempre. Somos sobrevivientes, somos luchadoras, somos herederas de la fuerza de todas las mujeres que vinieron antes que nosotras. Y nuestras historias no terminan con la traición, terminan con la victoria. Apagó la vela de su habitación y se acostó en su cama. Por la ventana entraba la luz de la luna y una brisa fresca que olía a flores del jardín. Por primera vez en años, Lupita se durmió con una sonrisa en los labios, porque había encontrado algo que ni Esteban ni nadie podía quitarle jamás. Se había encontrado a sí misma, y eso era el verdadero legado. 25 años después, una mujer joven caminaba por el camino de tierra que llevaba a la mansión Cordero.
Llevaba una maleta vieja en una mano y un bebé en brazos. Su rostro mostraba lágrimas secas y determinación. Su esposo la había abandonado. Su familia le había dado la espalda. No tenía dinero, no tenía casa, no tenía futuro. Pero había escuchado una historia sobre una mansión donde una mujer desesperada podía encontrar ayuda. Una historia que sonaba demasiado buena para ser verdad, pero ya no tenía nada que perder. Cuando llegó a la entrada de la propiedad, se sorprendió. La mansión estaba hermosa, bien cuidada, con jardines florecientes. En la puerta había un letrero: Fundación Mujeres Cordero, Centro de Apoyo y Capacitación. La mujer tocó a la puerta con el corazón latiendo fuerte. Una señora mayor abrió. Tenía el cabello blanco, arrugas de experiencia, pero ojos amables y una sonrisa cálida. «Pasa, mija», dijo la señora. «Te estábamos esperando». «¿Me esperaban? Pero, ¿cómo?». La señora sonrió. «Siempre estamos esperando a la siguiente. Siempre hay espacio para una mujer más que necesita ayuda. ¿Cómo te llamas?» «Rosa. Me llamo Rosa». «Bienvenida, Rosa. Mi nombre es Guadalupe, pero todos me dicen Lupita». Lupita, ahora de 65 años, guió a la joven al interior de la mansión. «Ven, mija. Vamos a darte algo de comer, un lugar donde descansar. Y mañana hablaremos de tu futuro, porque créeme, tienes futuro, un futuro brillante». Rosa comenzó a llorar de alivio y agradecimiento. Lupita la abrazó con ternura. «Ya pasó, mija. Ya pasó lo peor. A partir de ahora, todo va a mejorar. Te lo prometo». Y mientras abrazaba a esa joven mujer, Lupita sintió la presencia de Magdalena. Como si la estuviera viendo desde algún lugar, orgullosa, sonriendo. El legado continuaba, de mujer a mujer, de generación en generación, de traición en traición, transformada en esperanza. Y así seguiría por siempre. Porque las mujeres que se apoyan entre sí son imparables. Porque el dolor compartido se vuelve más ligero. Y porque detrás de cada puerta sellada siempre hay una posibilidad de nuevo comienzo. Solo hay que tener el valor de abrirla. Esta historia te enseña algo muy importante y quiero que te quedes con esto. No importa qué tan oscuro se vea tu camino en este momento. No importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu cara. No importa cuántas veces te hayan traicionado o abandonado. Siempre, siempre, hay una puerta esperando ser abierta, una oportunidad escondida, un legado de esperanza dejado por alguien que entendió tu dolor. Guadalupe llegó a esa mansión sin nada, sin dinero, sin futuro, sin esperanza, pero encontró algo que nadie le podía quitar, una segunda oportunidad. Y tú también la tienes, mijo, mija. Tu segunda oportunidad está ahí afuera. Solo tienes que tener el valor de buscarla. Las traiciones duelen, el abandono destroza, la humillación marca, pero no te definen. Tú decides qué hacer con ese dolor. Puedes dejarte destruir por él o puedes transformarlo en tu fuerza. Doña Magdalena convirtió su dolor en un legado de esperanza. Guadalupe usó ese legado para ayudar a docenas de mujeres más. Y todas ellas, a su vez, han ayudado a otras. El dolor se multiplica cuando lo guardamos, pero la esperanza se multiplica cuando la compartimos. Así que si estás pasando por algo difícil ahora mismo, si sientes que tu vida se derrumbó, si piensas que ya no hay salida, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de la peor traición de Guadalupe estaba esperando el mejor regalo de su vida. Recuerda que cuando todo parecía perdido, era exactamente cuando estaba a punto de encontrarlo todo. Y recuerda que tú también tienes una puerta esperándote. Tal vez no sea una mansión, tal vez no sea un legado material, pero es tu puerta, tu oportunidad, tu nuevo comienzo. Solo tienes que tener el valor de buscarla. Y cuando la encuentres, cuando cruces ese umbral hacia tu nueva vida,
No olvides dejar la puerta entreabierta para la siguiente persona que venga detrás de ti, porque eso es lo que hacemos los que hemos sufrido y sobrevivido. Dejamos luces encendidas en la oscuridad para los que vienen después. Dejamos llaves escondidas para los que las necesiten. Dejamos esperanza donde antes solo había dolor. Y así es como cambiamos el mundo. Una vida a la vez. Una segunda oportunidad a la vez. Una puerta abierta a la vez. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo sentir algo profundo, no te la guardes solo para ti. Compártela. Tal vez alguien que conoces necesita escucharla hoy. Tal vez alguien está pasando por su propia traición, por su propio dolor, y necesita saber que hay esperanza. Suscríbete al canal para más historias como esta. Historias que te recuerdan que eres más fuerte de lo que crees, que te muestran que los finales pueden ser solo nuevos comienzos disfrazados. Y déjame un comentario contándome, ¿qué puerta cerrada en tu vida terminó siendo una bendición disfrazada? ¿Qué momento que pensaste que era tu final resultó ser tu nuevo comienzo? Porque todos tenemos esas historias. Todos hemos pasado por puertas selladas que al abrirse nos mostraron algo inesperado. Comparte tu historia, porque nunca sabes quién la necesita escuchar hoy. Y recuerda siempre, la traición de ayer puede ser la bendición de mañana. El dolor de hoy puede ser la fuerza de mañana. Y la puerta que se cierra hoy puede estar obligándote a encontrar la mansión que te estaba esperando todo este tiempo. No te rindas, mija. No te rindas, mijo. Tu legado está esperándote. Solo tienes que tener el valor de ir a buscarlo. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que la luz de Doña Magdalena y de Doña Guadalupe ilumine tu camino. Porque todas merecemos una segunda oportunidad. Y todas tenemos una puerta esperándonos.